Hola apreciados creadores de imágenes con o sin oficio. Para hoy vamos a continuar con este paneo sobre la pintura a través del tiempo, momentos estelares en la historia de la pintura para que puedan dedicarse a pintar, a dibujar, a lavar la loza o a ocuparse de cualquier otra actividad que les permita escuchar esto que vamos a comenzar a narrar. Y en esta ocasión vamos a irnos lo más lejos posible en las épocas y en los tiempos de la creación de imágenes para hablar sobre la pintura en la prehistoria. Entonces, comencemos. Bueno, pues resulta que en el norte de España hay una cueva que fue habitada por grupos de humanos Homo sapiens por larguísimos periodos de tiempo, desde hace unos 35.000 años aproximadamente hasta hace 13.000 años, cuando un derrumbe de rocas cerró completamente la entrada. Es decir, estamos hablando de una cueva que duró miles de años sellada y congelada a través de la larga noche de los tiempos. Hoy conocida esta cueva como la Cueva de Altamira. Y esta es una cueva que resguarda un gran conjunto de pinturas de enorme expresividad y de gran realismo, y que constituyen la llamada Capilla Sixtina de la prehistoria. Entonces, para hablar sobre esta caverna llena de pinturas realizadas durante el Paleolítico, pues inicialmente decir que este espacio de hábitat de humanos ancestrales no fue descubierto sino hasta las últimas décadas del siglo XIX, cuando un tipo de la región de Cantabria, en España, un hombre llamado Modesto Cubillas, que se dedicaba a la fabricación de tejas, salió un día a cazar con su perro por la zona allá por el año de 1868, y resulta que el perro, por andar suelto y saltando por aquí y por allí, se quedó atorado ese día en un hueco en medio de unas piedras. Y este hombre, al intentar sacar a su perro, se dio cuenta que debajo de las piedras había un pasadizo hacia una cueva. Pues bueno, este hombre Cubillas ese día se fue para la casa, y en la región se supo que el tipo había descubierto una cueva, pero la gente pues no le paró muchas bolas, porque pues esta región de España está llena de muchas otras cuevas. Entonces pues no era una gran novedad que se encontrara otra cueva más. Sin embargo, este señor Modesto Cubillas fue y reportó el hallazgo a otro hombre que era el propietario de los terrenos donde apareció la cueva, un tipo llamado Marcelino Sanz de Sautuola. Y no fue sino hasta 7 años después que este señor Sanz de Sautuola, en 1875, fue a inspeccionar el lugar, entró en la cueva, la recorrió, pero no vio así como nada como raro, salvo por ahí un par de rayas en las paredes a las que el hombre pues no le prestó mucha atención, y dejó finalmente eso así hasta que 3 o 4 años más tarde regresó nuevamente de paseo con su hija de 8 años, María Sanz de Sautuola, y mientras el tipo estaba en la entrada de la caverna, la niña comenzó a adentrarse en el hueco y se puso a mirar hacia arriba, y entonces de pronto vio en el techo de la cueva unas figuras como raras, como de animales, y pues llamó al papá para que trajera la lámpara, y entre los dos, la niña y el papá, descubren tremendo conjunto de pinturas por todo el lugar, con todo tipo de animales imponentes y magníficos en unas configuraciones abigarradas de formas. Y lo bueno es que este señor Sautuola era un aficionado a la arqueología, es decir, a una ciencia muy de moda, muy en auge por esta época de la segunda mitad del siglo XIX, y este hombre, al que le gustaba sobre todo ir a las exposiciones que comenzaban a realizarse en esa época sobre restos y huesos y hallazgos prehistóricos que se presentaban, por ejemplo, en el pabellón antropológico de la gran exposición de París de 1878, la exposición universal. Y entonces este hombre Sautuola, al encontrar estas pinturas en esta caverna, a pesar de que no era un académico ni experto, pues no lo pensó dos veces
veces y como le encantaba la arqueología, pues dijo, no, aquí lo que tengo es un gran hallazgo, y en 1880 el tipo publica un texto llamado Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, un texto en el cual este señor incluía una reproducción en dibujo de la gran sala de la cueva donde estaba el conjunto principal de pinturas, y en este texto este señor Sanz de Sautuola hacía entender que este hallazgo que había hecho con su hija se trataba sin lugar a dudas de un conjunto de pinturas prehistóricas antiquísimas. Entonces, ¿cómo puede ser, dijeron algunos cuando este hombre salió con esto, cómo puede ser que este señor, pues, ¿cómo puede ser? Pues resulta que Sautuola salió con este cuento de que estas pinturas en esta cueva eran prehistóricas, y pues no le fue muy bien en el ámbito académico, y más bien inicialmente produjo mucho escepticismo entre los expertos, además por las mismas características bastante sorprendentes del conjunto de pinturas, que si fueran del Paleolítico, pues eso implicaba tener que reevaluar todos los conocimientos que se tenían hasta el momento sobre el arte de los inicios de la humanidad, y en especial porque las pinturas de esta cueva son de un gran realismo expresivo, lo que daba para pensar a los científicos de esta época que era bastante difícil, si no prácticamente imposible, que unas representaciones tan depuradas, tan refinadas, tan expresivas y tan realistas se hubieran podido hacer en la prehistoria. El asunto es que en el siglo XIX se consideraba que el arte era un producto de los más avanzados de la civilización, es decir, que el arte se daba como un progreso civilizatorio, y más el realismo en la representación era considerado una etapa muy avanzada del arte en relación a otras formas de arte menos realistas y más rudimentarias. Entonces se veía con mucha sospecha e incredulidad y desconfianza que en una época tan antigua algún tipo de tribus de salvajes hubieran podido desarrollar espacios para el arte, y fuera de eso hubieran podido realizar este tipo de representaciones tan detalladas y tan realistas. Como decíamos, entendiendo que el realismo era considerado una forma de creación, si no la más sofisticada, refinada y avanzada del arte en Occidente, forma frente a la cual las artes de otras culturas y civilizaciones exteriores a Occidente eran consideradas como formas rústicas o rudimentarias en la creación visual. Y esto es muy interesante porque observen que la posibilidad de que hubiera un tipo de representaciones tan elaboradas en una época tan antigua era visto como algo hasta fantasioso, poco creíble, y más que fueran pinturas tan realistas, ya que pues esto no correspondía a la evolución lineal del arte, evolución lineal de la cual se supone que pasamos de formas rudimentarias y rústicas de creación a formas cada vez más elaboradas y refinadas. Es decir, en el siglo XIX, en las culturas occidentales europeas, se entendía, se consideraba que el realismo era un tipo de representación al cual se llegaba después de un pasaje de formas más primitivas y más rústicas, más rudas, a formas más delicadas y más fieles a la realidad. Y en ese sentido estamos haciendo referencia a una idea evolucionista en el arte, según la cual el arte evoluciona. Una idea cuya influencia principal la encontramos en la teoría de la evolución de las especies de Darwin, teoría de la evolución de las especies que en el siglo XIX y posteriormente en el siglo XX tuvo una gran influencia y repercusión en las ideas sociales, al punto que se pretendía que la evolución biológica, que pasa de formas menos complejas a formas más complejas y evolucionadas, se pretendía que esta teoría se podía trasladar al campo social y al campo cultural, al punto que esta idea de la evolución incluso se mantiene hoy, se mantiene en cierto tipo de pensamiento del arte contemporáneo, en el cual se supone que el arte evoluciona, y como evoluciona, entonces se considera que el arte contemporáneo es más avanzado o más evolucionado que el arte moderno, y que el arte moderno es a la vez más avanzado y más evolucionado que el arte premoderno, etc. Y con esta forma evolucionista de pensar la creación artística se llega muchas veces a que se pretenda hoy que el arte es contemporáneo porque es más evolucionado
y más avanzado, es decir, que es contemporáneo porque es más evolucionado y más avanzado que todos los demás que se han producido, y estamos tan evolucionados en el arte contemporáneo que algunos creen que pues ya no necesitamos ni siquiera pintar ni hacer objetos, sino ser entidades artísticas que existen siendo arte por sí solas, como Abramovic, que con solo existir sentada ya hace arte. Y esto de la pintura, pues esto esto de la pintura, arte retrógrado, arte del pasado, tenemos que evolucionar, etc. Es decir, se trata de una creencia en la evolución en el arte que se mantiene hoy en día y que en el siglo XIX llevaba a pensar que en tiempos tan antiguos, prehistóricos, no podían darse obras realistas como las encontradas en la cueva de Altamira, porque esto cuestionaba toda la idea lineal de la evolución artística, según la cual del románico pasamos al gótico, del gótico pasamos al renacimiento, en una evolución hacia el realismo, y ya cuando llegamos al realismo, en el renacimiento luego se sigue elaborando ese realismo hasta el siglo XIX, cuando surge la fotografía en esa época también, y con la fotografía se modifica todo el entendimiento del arte. Pero bueno, esa es otra historia que contaremos más adelante. Por el momento, la pregunta en el siglo XIX, cuando se encuentra esta cueva llena de animales majestuosos y sorprendentemente realizados en pintura, la pregunta es: ¿cómo puede ser posible que hubiera un realismo en tiempos tan antiguos y tan salvajes como los del Paleolítico Superior? Ahora, si aparece un realismo tan antiguo, es decir, que aparece un tipo de realismo antes de formas mucho menos realistas que se produjeron milenios más tarde, por ejemplo en la Edad Media, las representaciones bizantinas y románicas, que no son para nada realistas, sino que responden a otro tipo de cánones visuales y conceptuales. Entonces, si aparece un realismo muy anterior a formas muy poco realistas a través de la historia, ¿qué podemos deducir de las transformaciones visuales en las artes a través del tiempo? Pues podemos deducir que en el arte no hay evolución lineal continua. A lo mucho, analizando diferentes periodos de la historia del arte, podemos observar diferentes periodos de perfeccionamiento al interior de sistemas de representación y de producción de imágenes en determinados segmentos del tiempo y al interior de una determinada cultura. Es decir, en ciertos periodos culturales sí existe una evolución en el refinamiento de un cierto tipo de producción visual, pero en la creación visual, entendida históricamente como una totalidad, no se puede hablar de una evolución como evolucionan biológicamente las especies, y tampoco hay una evolución por acumulación de conocimientos como ocurre en la ciencia, es decir, que la producción visual se transforma, se va transformando a través del tiempo, no de forma lineal evolutiva, sino que la producción visual se transforma más bien a través de procesos en espiral o en círculos, en desfases, y en ese sentido una de las teorías es que determinadas características de las producciones visuales de una época muchas veces vuelven a aparecer, esas características vuelven a aparecer décadas, siglos o incluso milenios más adelante. Para dar un ejemplo, las pinturas rupestres, por su gestualidad expresiva, hacen pensar en características que aparecen también en movimientos modernos como el expresionismo, ya que también la pintura rupestre como la pintura expresionista, por ejemplo, parecen dar cuenta de un mismo impulso hacia la expresión y hacia la gestualidad, y que podemos identificar tanto en la pintura prehistórica como en la pintura expresionista, realizada apenas hace algunas décadas. Y esto, pues, de cierta forma resulta lógico, porque estamos hablando de producciones artísticas que en la prehistoria eran realizadas por personas con cerebros humanos idénticos al del ser humano moderno. Es decir, hay una configuración biológica idéntica que se expresa culturalmente a través de formas visuales que manifiestan una misma inclinación independientemente del tiempo y de la cultura en que aparecen esas formas. En ese mismo sentido, los investigadores sobre arte rupestre encuentran precisamente coincidencias en las formas de hacer y en los resultados visuales de la producción de imágenes en las cavernas de diferentes partes del mundo, en espacios incluso absolutamente alejados, como para pensar en algo
algún tipo de influencia cultural. Entonces la pregunta es, ¿por qué se dan expresiones visuales creadas por humanos contemporáneos y sin relación cultural, pero sin embargo resultan similares visualmente? Estas relaciones se producen porque la expresión artística se configura por una parte a partir de un modelado cultural, pero también a partir de un sustrato biológico que corresponde a la configuración estructural del cerebro humano. Es decir, la producción visual y sus características no es solo un fenómeno que dependa únicamente del modelo cultural en que una determinada manifestación creativa aparece y se inscribe, sino también depende de la disposición o propensión hacia determinada producción de registros dada por la configuración biológica del cerebro humano, puesto que la estructura biológica heredada determina en gran parte pues el funcionamiento del cerebro, lo que puede verse obviamente en el desarrollo de una diversidad de comportamientos y formas de acción similares que se establecen y que aparecen y que están presentes más allá de la cultura. Pero bueno, ese es otro tema. Por ahora, para volver al relato prehistórico, estas pinturas tan elaboradas del Paleolítico Superior y encontradas, pues, como decíamos, hacia finales del siglo XIX en la cueva de Altamira, como estábamos diciendo, pues inicialmente produjeron mucho escepticismo y muchas dudas entre los científicos más expertos sobre el tema, especialmente los franceses, que eran los más avanzados en la época en esto de los estudios arqueológicos en torno a las excavaciones y hallazgos prehistóricos. Pues los expertos consideraron inicialmente que era bastante difícil que una cantidad de dibujos tan grande pudiera conservarse en un solo lugar como esta cueva, sin ser una falsificación, ya que además hasta el momento en que se descubrió esta cueva pues no se había encontrado ninguna cantidad de pinturas prehistóricas tan grande en un solo lugar. Entonces ya se estaba diciendo que lo de esta cueva de Altamira era un fraude o una farsa, que seguramente era el mismo señor Marcelino Sanz de Sautuola el que había pintado los animales, o que posiblemente no era ni siquiera el mismo hombre el que los había pintado, sino alguien que posiblemente lo había engañado a él. O también apareció la hipótesis de que no, que era un pintor que había pasado por ahí por la región y que se había quedado en la casa de un guía turístico del lugar y había pintado esas imágenes para hacerlas pasar por prehistóricas, pues para poder comenzar a cobrar a los turistas por las visitas a la cueva. Es decir, se dijo que las pinturas eran una farsa, a pesar de que había profesores que apoyaban la tesis de Sautuola de que sí eran pinturas auténticas, prehistóricas, entre ellos un español llamado Juan de Vilanova, que hizo toda una defensa de la autenticidad de las pinturas en un congreso internacional de antropología que se llevó a cabo en Lisboa en 1880. Y bueno, para definitivamente darle un dictamen al caso, se mandaron a hacer estudios a un geógrafo y a un geólogo expertos, quienes también terminaron dando un reporte negativo sobre la autenticidad de las obras de la cueva. Y ya pues a lo último se llegó hasta decir que eso era algún falsario amante del arte moderno que le había dado por hacer el chistecito de pintar esos animales y engañar a todo el mundo. Y sin embargo, Sautuola seguía defendiendo a toda costa que las obras sí eran auténticas y buscando que le reconocieran su cueva, y también Vilanova, el académico que lo apoyaba. Ambos terminaron finalmente falleciendo hacia finales del siglo, probablemente por todo el estrés del descrédito y del acoso que sufrieron estos pobres al intentar defender el asunto de la autenticidad de las pinturas de la cueva de Altamira. Y ya cuando se habían muerto estos tipos y cuando se suponía que las pinturas de Altamira eran falsas, hacia finales de los últimos años de 1800, comenzaron a encontrarse a lo largo de Europa otras cuevas donde había igualmente representaciones artísticas bastante similares a las de Altamira, con animales y formas abstractas. Y en el mismo periodo se comenzaron también a compilar pruebas
de que efectivamente esos animales pintados en las cuevas europeas como el reno, el bisonte, el mamut, el jabalí, se comenzaron a encontrar pruebas que sí habían existido allí en tiempos paleolíticos esos animales, es decir, en la época en la que habían sido pintadas estas imágenes, y entonces por la cantidad de hallazgos de este tipo, pues finalmente los más grandes opositores de la comunidad académica y científica comenzaron a reevaluar su posición, e incluso un tipo francés llamado Émile Cartaillac escribió una especie de mea culpa retractándose por su escepticismo inicial y finalmente reconociendo la autenticidad de las obras, y entonces a partir de allí comenzó todo el proceso de intentar situar ya con más precisión el periodo en que habían sido creadas estas imágenes, lo que a través de la utilización de diferentes instrumentos y técnicas de datación modernas desarrollados durante el siglo XX logran situar que las obras del conjunto principal de la cueva fueron elaboradas aproximadamente hace unos 13.500 años antes de Cristo. En todo caso, sobre las pinturas de esta cueva se ha considerado que existen diferentes niveles de calidad y acumulación de dibujos de diferentes épocas, destacándose principalmente las pinturas de la sala principal, la gran sala, en la cual, según algunos expertos, las representaciones más imponentes serían obras de un solo artista, de la mano de un solo maestro cavernícola, que inclusive por el análisis de su forma de trabajo también se le relaciona con pinturas que han sido descubiertas y encontradas en otras cuevas de la región. Y sobre la técnica de la pintura paleolítica, pues se ha concluido que los pigmentos que se utilizaban en general en las pinturas rupestres de este tipo eran pues de origen mineral, es decir, de relativa facilidad de consecución, básicamente tierras minerales, óxidos de hierro rojos, ocres, negros mezclados con agua y con un aglutinante, posiblemente grasa animal. Igualmente en las cuevas aparece el empleo de carbón de las hogueras para hacer el dibujo, las líneas y algunos contornos de las figuras, y para aplicar la pintura, pues estos artistas prehistóricos utilizaban la mano, o también se ha sugerido que es posible que utilizaran pinceles rudimentarios hechos con cuero, e igualmente se considera la utilización de una especie de huesos huecos para soplar el pigmento en polvo, es decir, como una forma de aerógrafo, que sería un método que podríamos considerar como el predecesor de la pintura con tubos de aerosoles, por ejemplo. O sea, estos tipos cavernarios, estos maestros, ya le daban fuerte al graffiti. En esa época le daban fuerte al graffiti. De hecho, estas obras en los muros se puede decir que eran los primeros grafitis. Y todas estas técnicas, los huesos para soplar pintura y los pigmentos mezclados, pues fueron técnicas empleadas para desarrollar toda esta serie de representaciones muy vivas, de gran carga emotiva y de una sensibilidad incluso perceptible para el ojo contemporáneo, lo que permite, de hecho, entender que desde que una representación sea hecha hace 20 o 30 mil años y nos hable hoy en día, eso quiere decir que esa manifestación nos es contemporánea, porque nos está afectando sensiblemente en la actualidad. Además, de hecho, en el caso de las imágenes de las cuevas, estas siguen existiendo hoy, es decir, son representaciones que nos resultan contemporáneas al día de hoy de forma física, y además logramos percibir su fuerza, en este caso, no solo por la imponencia de su realismo, sino por el ritmo y la expresividad que presentan las figuras de animales, algunas al galope, otras encogidas, que además realzan su volumen al momento en que el pintor aprovecha en algunos casos el mismo volumen de las rocas sobre la pared de la cueva a manera de forma de cuerpo volumétrico, ¿no? O sea, que pinta sobre rocas un poco salidas. Bueno, pero ¿qué significaban todas estas pinturas? ¿Qué diablos querían decir estos maestros pintando animales corriendo y acurrucados unos al lado de otros, o incluso sobrepuestos? Pues de eso es lo que vamos a hablar en el siguiente programa.
Entonces, luego de haber visitado esta oscura caverna acompañando a un padre y a una niña del siglo XIX para que bajo la luz de una lámpara descubran bisontes ancestrales, lo que suscitó toda clase de debates que partían de la negación del realismo en las representaciones prehistóricas, y de esta forma pues hemos visto que la teoría de Darwin de la evolución de las especies no es aplicable a las formas artísticas, porque en estas no existe evolución lineal continua, y ya que hemos captado la fuerza de los animales pintados sobre las cavernas y nos damos cuenta que el expresionismo como tendencia creativa de la mente humana existía hace ya miles de años, con ustedes Dimo García, y nos veremos en la próxima ocasión. No olviden suscribirse al canal y compartan estos contenidos si les parecieron relevantes, y si tienen alguna observación o aporte pues pueden dejarlos en los comentarios para que todos podamos aprender. Hasta pronto y sigue pintando, hasta pronto.